En 1629, el Imperio Romano acababa de obtener la mayor victoria de su historia. En poco más de una década, la mayor parte de ese imperio habría desaparecido. Siria, Palestina, Egipto, todo fue arrebatado por un enemigo al que Constantinopla apenas había prestado atención. Hombres que habían salido del desierto árabe impulsados por una sola idea. Para cuando los romanos entendieron lo que estaba pasando, las antiguas fronteras ya no existían. Esta es la historia de cómo Roma perdió el Oriente y de cómo el imperio que sobrevivió nunca volverá a controlar estos territorios. Para la década de 630 después de Cristo, el Imperio Romano había estado en un estado de guerra casi constante durante muchos años, tanto contra enemigos externos como luchando en guerras civiles, lo que había agotado enormemente sus recursos. Después de luchar arduamente para obtener una costosa victoria sobre los ávaros y los persas, el emperador Heraclio ahora estaba enfocado en la recuperación del estado. La invasión árabe. La reconstrucción del imperio por parte de Heraclio tuvo tres fases clave. Primero, para asegurar aún más una sucesión de poder sin problemas, declaró a su hijo Heraclonas como César en el año 632 después de Cristo, con la intención de que gobernara conjuntamente con su medio hermano, Constantino III, quien ya había sido coemperador durante muchos años. En segundo lugar, los romanos ahora se enfrentaban a la ardua tarea de reconstruir la administración de los territorios que habían estado bajo ocupación persa durante más de una década. Esto implicaba ocupar los puestos civiles que habían estado vacantes durante mucho tiempo y lidiar con las enormes capas de burocracia necesarias para que la economía funcionara de manera óptima y restablecer la ley romana. Por último, Heraclio avanzó en la restauración de la unidad religiosa en el imperio, lo que incluyó un decreto en el año 634 después de Cristo que ordenaba a todos los judíos convertirse al cristianismo, lo que resultó en muchas conversiones. Además, continuó los esfuerzos para poner fin a las disputas internas entre las sectas calcedoniana y monofisita del cristianismo. Pero como antes, su enfoque más moderado finalmente no logró conseguirlo. El esfuerzo de Heraclio se vería aún más interrumpido por la inminente invasión árabe. Lo que vino después no sería otra guerra a gran escala, sería algo para lo que el mundo romano aún no tenía nombre. Los romanos habían mantenido una frontera con la península arábiga durante varios siglos y en ese momento estaban seguros de que no representaba un peligro serio. A finales de los años 620 después de Cristo, hubo algunas incursiones árabes en la frontera del imperio, pero nada que sugiriera que una invasión a gran escala fuera inminente. Sin embargo, el inesperadamente rápido auge del Islam y la unificación de los árabes bajo el profeta Mahoma y luego el primer califa Abu Bakr tomarían por sorpresa a los romanos. Bajo el nuevo califa Umar, los árabes atacaron el Levante en el año 634 después de Cristo y también lanzaron un asalto simultáneo contra los persas sasánidas. Ambos imperios aún se estaban recuperando de un reciente y largo período de guerras extranjeras y civiles, solo para ahora enfrentarse a un enemigo nuevo y hábil bajo un liderazgo capaz. Los árabes lograron avanzar en territorio romano y pronto quedó claro que no eran solo saqueadores, ya que los árabes ganaron algunos enfrentamientos contra los romanos y comenzaron a ocupar ciudades, especialmente Damasco. Los romanos incluso comenzarían a cooperar con sus viejos enemigos, los persas, sobre cómo enfrentar esta nueva amenaza para ambos imperios. En el año 636 después de Cristo, Heraclio envió un gran ejército de campaña contra los árabes, dirigido por el general Bajan, un soldado experimentado de origen armenio que había luchado recientemente en la guerra persa, así como por Teodoro Triterius, un alto funcionario imperial. Esto obligó a las fuerzas árabes que operaban en territorio romano a consolidarse para derrotar esta amenaza inminente. Lideradas por Yalid ibn al-Walid, uno de los comandantes árabes más talentosos de la época, quien se enfrentó a los romanos en Yarmouk. Aunque los detalles de la batalla no están del todo claros, evidentemente fue un enfrentamiento largo y arduo que duró hasta 6 días. Al principio, la lucha fue favorable para los romanos, quienes lograron empujar a los árabes hasta sus campamentos. Sin embargo, en algún momento durante la batalla, los árabes lograron flanquear a los romanos y atraparlos en un wadi cercano.
Esto llevó a una última ronda de combates desesperados mientras los romanos intentaban escapar y los árabes les cortaban la ruta de escape, lo que resultó en la muerte de Baján y Teodoro junto con gran parte de sus fuerzas. En 6 días de combate, el oriente romano había perdido el último ejército de campaña que se interponía entre él y los invasores. Lo que siguió no fue otra batalla, fue un colapso. La caída del oriente romano. Con el desastre en Yarmuk y el hecho de que el imperio aún se estaba recuperando de guerras anteriores, los romanos ya no tenían grandes ejércitos de campaña para enviar contra los árabes y comenzaron una retirada total de Siria. Algunos oficiales romanos también optaron por negociar sus propios términos de paz con los árabes. A los persas no les iba mejor, ya que en el año 637 después de Cristo sufrieron una derrota desastrosa en la batalla de Kadisía, lo que precipitó nuevos avances árabes hacia el este. Para empeorar las cosas, continuaban las tensiones con los ávaros en los Balcanes, y las derrotas recientes habían debilitado la confianza en el liderazgo de Heraclio. Aunque no tuvo éxito, fue otra señal más de la inestabilidad dentro del imperio y de su declive de su poder. Para el año 640 después de Cristo, los árabes habían conquistado toda la región del Levante y avanzaron hacia Armenia, además de amenazar Anatolia. La importante provincia de Egipto cayó en el año 641 después de Cristo, después de que el patriarca de Alejandría, Ciro, negociara una rendición, por lo cual fue llamado de regreso por Heraclio y exiliado. De manera similar a la reciente guerra con Persia, los romanos también se vieron obligados a retirarse hacia Anatolia, donde se establecería la nueva frontera con los árabes. Heraclio moriría no mucho después de estos eventos, en febrero del año 641 después de Cristo. A pesar de sus esfuerzos hercúleos por estabilizar el imperio a principios del siglo VII y la victoria sobre Persia, su reinado también es recordado por el fracaso al derrotar a los árabes y la posterior pérdida de territorio. Ese territorio se había recuperado con gran esfuerzo solo poco tiempo antes, dejando a Heraclio con un legado bastante mixto. Con Heraclio muerto y la marea árabe aún en aumento, el imperio que quedaba pasaría el siguiente medio siglo luchando no para ganar, sino simplemente para existir. Lucha por la supervivencia. Heraclio fue sucedido por Heraclonas y Constantino como estaba planeado. Pero en otro golpe de mala fortuna, Constantino murió en tan solo unos meses. Esto llevó a que el joven nieto de Heraclio, Constante II, se convirtiera en emperador en octubre del año 641 después de Cristo con el apoyo del ejército, obligando a Heraclonio y a su madre al exilio. Durante el reinado de Constante, los árabes extendieron sus operaciones al Mediterráneo, aprovechando los muchos puertos avanzados, ciudades ahora bajo su control y los especialistas e instalaciones dentro de ellas para comenzar a construir una armada. Constante lanzó una expedición para recuperar la valiosa provincia de Egipto en el año 645 después de Cristo, pero aunque los romanos lograron asegurar Alejandría, fueron expulsados nuevamente al año siguiente, marcando la última vez que los romanos intentaron reconquistar la provincia. Los árabes también continuaron lanzando ataques navales por su cuenta, tomando varias islas frente a la costa sur de Anatolia, incluyendo Rodas, y llegando al estrecho del Bósforo. Más al este, los árabes también conquistaron el imperio sasánida en el año 651 después de Cristo, destruyendo al antiguo rival de Roma. Constante envió una flota para poner fin a la amenaza naval árabe, pero los romanos fueron derrotados en la llamada Batalla de los Mástiles en el año 655 después de Cristo. Afortunadamente para Roma, los árabes en ese momento también estaban distraídos por sus propias luchas internas, ya que el califa Usmán fue asesinado al año siguiente. Constante pudo así negociar una tregua con los árabes en el año 659 después de Cristo, aliviando la presión en la frontera oriental. También es probable que alrededor de esta época se introdujera en el Imperio Romano un nuevo sistema de organización militar y administración provincial, conocido como el sistema temático.
Los orígenes precisos de esta reforma han sido motivo de debate durante mucho tiempo, pero parece probable. La tregua negociada con los árabes por Constante permitió que esto ocurriera durante un período de paz entre los años 659 y 662 después de Cristo. Como organización militar, los temas o temata en griego eran los descendientes de los ejércitos de campaña romanos de la antigüedad tardía, conocidos como los comitatae. Sin embargo, el tema también era la designación del distrito donde estas tropas estaban estacionadas, el cual abarcaba varias de las antiguas provincias romanas de la antigüedad tardía. El comandante de cada tema, generalmente conocido como estratego, tenía plena autoridad militar y civil dentro de su distrito. El griego también se había convertido ya en el idioma dominante del Imperio Romano. Así, los emperadores romanos habían comenzado cada vez más a usar el término griego Basileus en lugar del título latino de Augustus para describirse a sí mismos, mientras que la versión helenizada de César o Caesar seguía utilizándose para los coemperadores menores. Este cambio lingüístico también ocurrió en el ejército, donde el latín se había utilizado para las órdenes y la administración durante siglos. En consecuencia, los temas recibieron nombres helenizados derivados de los antiguos ejércitos de campaña. Por ejemplo, el ejército de Oriente o los orientales se convirtió en el tema conocido como Anatolicón, que significa de los orientales. También hubo un cambio en la forma en que los romanos mantenían sus ejércitos, ya que los soldados temáticos eran en gran parte apoyados por el gobierno, con concesiones de tierras dentro de sus respectivos temas en lugar de los salarios tradicionales. Estos cambios ocurrieron junto con modificaciones en el equipo y las tácticas que intentaban adaptarse a las nuevas realidades de la guerra. Y el sistema temático resultaría duradero y efectivo durante muchos siglos, experimentando nuevas evoluciones a medida que el territorio era conquistado, perdido o reorganizado. Con la frontera árabe en Anatolia ya restablecida por este nuevo sistema, Constanzo viajó a las provincias occidentales en el año 663 después de Cristo acompañado por tropas del tema Opsición. En tiempos recientes, el imperio había estado dependiendo mucho más del occidente para proveer recursos, debido a la pérdida de la mayoría de las provincias orientales. El emperador también pudo haber planeado introducir el sistema temático en Occidente, pero desafortunadamente, aunque parece que logró avances en la reorganización de las provincias, su popularidad y control del poder fueron disminuyendo gradualmente. Finalmente fue asesinado mientras se bañaba en Siracusa en el año 668 después de Cristo. Constancio fue sucedido por su hijo Constantino IV, quien inmediatamente regresó a Constantinopla, donde se enfrentó a una rebelión por el comandante del tema Armeniacon, así como por las tropas en Sicilia traídas del tema Opsición. Ambas rebeliones fueron derrotadas, pero la inestabilidad animó a los árabes a renovar sus ataques. Saquearon hasta llegar a Cícico, que ocuparon en el año 670 después de Cristo, e incluso lanzaron un asalto directo a Constantinopla 4 años después. Sin embargo, aquí los árabes fueron derrotados por una armada romana que utilizó un nuevo tipo de arma incendiaria conocida como fuego griego, cuya naturaleza exacta sigue siendo motivo de debate, pero probablemente era una forma de nafta. La ocupación de Cícico y el asedio de Constantinopla finalmente terminaron en el año 678 después de Cristo, después de que los árabes sufrieran graves pérdidas y concluyeran una tregua de 30 años con los romanos. Aunque esta victoria volvió a estabilizar la frontera con los árabes, los Balcanes fueron invadidos por un enemigo nuevo y peligroso. En el año 681 después de Cristo, en la forma de la tribu túrquica conocida como los búlgaros, quienes conquistaron. Los eslavos se establecieron en la Tracia septentrional, que para entonces ya había escapado al control efectivo de los romanos. Constantino encabezó un ejército para expulsar a los búlgaros, pero fue derrotado en batalla, lo que llevó a que los romanos también perdieran sus puestos avanzados a lo largo de la costa del Mar Negro. Constantino se vio así obligado a negociar y firmar un tratado de paz con los búlgaros, quienes se convertirían en una potencia importante en los Balcanes con la que los romanos tendrían que lidiar durante siglos. El propio Constantino moriría poco después de estos eventos en el año 685 después de Cristo y fue sucedido por su hijo Justiniano el II. El nuevo emperador fue victorioso en una campaña contra los eslavos en los Balcanes en el año 689.
de Cestice, durante la cual pudo asegurar las rutas entre Constantinopla y la importante ciudad de Tesalónica en el norte de Grecia, que durante mucho tiempo había sido objetivo de ataques ávaros y eslavos. Después de su victoria, reasentó por la fuerza a muchos eslavos en Anatolia y los inscribió en el ejército romano con la esperanza de usarlos en una campaña para restaurar el control romano en Armenia. Desafortunadamente para Justiniano, estos planes se vieron frustrados, ya que los soldados eslavos resultaron poco confiables, y en su primera batalla con los árabes en Sebastopólis en el año 692 después de Cristo, la mayoría de ellos desertó. Justiniano fue depuesto por el usurpador Leontio en el año 695 después de Cristo, quien mutiló al emperador cortándole la nariz, haciéndolo nominalmente incapaz de gobernar antes de forzarlo al exilio en Quersoneso, en Crimea. La historia de Roma a lo largo del siglo VII d.C. estuvo marcada por guerras constantes y amargas contra enemigos, tanto antiguos como nuevos, combinadas con costosas guerras civiles y luchas internas por el poder, lo que llevó al imperio a luchar por su propia supervivencia y aparentemente acercarse al borde del colapso, obligándolo a adaptarse y cambiar de muchas maneras. Esto resultó en el surgimiento de una nueva Roma que era diferente en muchos aspectos de su contraparte antigua. Por lo tanto, el siglo VII a veces es considerado como el verdadero comienzo de Bizancio. Sin embargo, aunque debilitado, el Imperio Romano también logró resistir tenazmente e incluso reformarse para combatir mejor las nuevas amenazas que enfrentaba en este período de cambios rápidos y a menudo sangrientos. Heraclio había salvado a Roma de los persas. ¿No pudo salvarla de lo que vino después? El imperio que sobrevivió al siglo VII duraría otros 800 años, llevando el nombre de Roma, reivindicando la historia de Roma y luchando bajo las águilas de Roma. Pero ha llegado a un punto de no retorno. A partir de este momento, el resto de la historia romana será una lucha interminable hasta su desaparición final. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que te avisen cuando los próximos episodios estén disponibles. Gracias por vernos. Si quieres ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos, contenido detrás de cámaras y otros beneficios, considera hacerte miembro aquí mismo en YouTube o únete a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.